Y me da mucho gusto hablar esta tarde con Rosa María Dulce, con Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados. Dulce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Gusto de estar contigo y tu auditorio. ¿Cómo estás, mi querida Dulce? ¿Qué dice la tierra? Ah, deliciosa, Joaquín. Ayer en la noche, en el último vuelo, me vine a mi casa, ¿verdad? Y aquí voy a estar hasta el lunes temprano, que me regreso por el trabajo que hay allá en la Cámara de Diputados. Bueno, a ver. Pues sí, obviamente ayer los diputados aprobaron abrumadoramente, como no, pues cuando aprueban sus presupuestos, que no tengan que renunciar, perdón, que pedir licencia para buscar la reelección. O sea que pues Sánchez Castilla, Dulce. No, Joaquín. Por cierto, hablando de presupuestos de la Cámara de Diputados, la Cámara no solamente fue castigada en su presupuesto, o sea, fue un autocastigo, sino que en la discusión se le disminuyó aún más 50 millones que fueron transferidos al Senado de la República. Pero bueno, vamos a volver a lo que sucedió ayer. Sí. Efectivamente, aprobamos las reglas internas para aquellas y aquellos diputados que vayan a optar por presentar su candidatura a la reelección consecutiva. Es la primera vez que se va a aplicar en el ámbito federal, pero desde 2016 en los estados había habido reelección de presidentes municipales, reelección de diputadas y diputados de los congresos estatales. La reforma de 2014, que fue cuando se aprobó la reelección consecutiva, marca que esta es la primera ocasión para la Cámara de Diputados, como 2024 será la primera ocasión para los senadores. La Constitución, por cierto, Joaquín, solamente tiene dos requisitos. El primer requisito es que quien vaya a optar por la reelección consecutiva tiene que hacerlo por el mismo partido que lo postuló o la postuló, salvo que haya renunciado a él antes de la mitad del ejercicio del cargo. En nuestro caso fue el 28 de febrero de este año. El otro requisito que está puesto, porque es una norma constitucional y es de largo plazo, es que el plazo solamente se podrá ejercitar la reelección en 3 ocasiones. Es decir, los diputados y las diputadas máximo podrán ser reelectos consecutivamente por 12 años y 6 años por una reelección, 12 años también para para que los dos queden de 12 años. Sí. Exactamente. Ahora, lo que debió haber pasado es que hubiéramos reformado la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, la LEGIPE, y la Ley de Partidos Políticos para establecer las reglas para quienes vayan a la reelección consecutiva. Justo el 18 de marzo se aprobó en la Cámara de Senadores y pasó la minuta a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Diputados. Aprobamos en diputados y pasó al Senado, pero justamente fue en el momento que entró la suspensión de labores en razón de la contingencia sanitaria. Por esa razón, ya no culminó el proceso legislativo y como conocemos muy bien, hay una veda. La veda es 3 meses antes de la realización del inicio del proceso electoral. No puede haber ninguna reforma a la legislación en materia electoral. Entonces, el INE tenía que establecer los criterios, y tiene, para aquellos candidatos y candidatas a la reelección consecutiva. Pero la Cámara de Diputados tiene también la obligación de establecer sus reglas internas para los legisladores que vayan a la reelección. Y eso fue lo que hicimos ayer. ¿Qué consisten las reglas internas? Una, en reconociendo que el mandato constitucional en ningún momento establece la obligación de la licencia, vemos que tenemos que cumplir el trabajo legislativo y cumplir con la razón de la reelección consecutiva, que
que es ni más ni menos que la ciudadanía, mediante su voto, premie o castigue a aquellos legisladores que optan por la reelección. Y al mismo tiempo cumplir con los mandatos constitucionales de equidad y certeza en los procesos electorales. Y para nosotros en la Cámara de Diputados la equidad significa que los y las diputadas que vayan a ir a la reelección no utilicen recursos que tenemos disponibles para realizar nuestro trabajo legislativo. ¿Y eso quién lo va a revisar? Campaña electoral. ¿Y eso quién lo va a revisar? Vamos a revisarlo en dos partes. La parte que compete a las cuestiones internas, es decir, que los recursos verdaderamente se empleen para hacer trabajo legislativo, lo revisa la Cámara de Diputados. Y el INE va a revisar que los recursos que dispongan los candidatos a la reelección consecutiva sean absolutamente aquellos que le corresponden a una candidata, a un candidato que no sea legislador. Ahora dime, Dulce, ¿tú vas a buscar la reelección? Mira, yo en lo personal te lo puedo decir, Joaquín, no, porque yo soy presidenta de la Cámara de Diputados y yo, aún teniendo el derecho, considero que debo de conservar hasta el último momento, que es el 31 de agosto del año próximo, mi característica esencial, que es representar la pluralidad de la Cámara de Diputados. Eso no quiere decir que no tenga derecho, lo tengo, pero mi definición es no ejercerlo. Bien. ¿Cuántos diputados? Bueno, yo creo que los otros 499 sí van a querer reelegirse, ¿no? Pues ahí están en jauja. Todos, sin excepción, incluyéndome a mí, tenemos derecho. Pero hay una cosa muy importante, Joaquín. Cualquier diputado o diputada tiene ganas, vamos a decir, de ir a la reelección, pero lo tiene que postular su partido. No es cosa de decir, Dulce María Sauri quiere ser candidata a la reelección consecutiva. Tendría que preguntar, si fuera el caso, si el PRI me va a postular, porque yo no podría ir por otro partido político, porque para hacerlo debía haberme separado del cargo antes del 28 de febrero de este año. Bien, y eso dime es para una cosa. todos. Sí, pero nadie se ha separado. No, ni tiene que separarse del cargo. Ese es el punto crucial. El punto crucial es que la Constitución no exige que haya licencia para poder buscar la reelección consecutiva. Esto ya ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia y por el Tribunal Electoral, porque en los estados hubo muchísimo litigio sobre este tema y la definición ha sido constante. La Constitución no lo exige. Ahora dice el presidente esta mañana que él está en contra de la reelección, pero que es una herencia del pasado. Bueno, es una herencia del pasado, Joaquín, en la que el PRD, que era su partido hasta que fundó Morena, votó una mayoría de diputadas y diputados perredistas por la reforma constitucional para la reelección consecutiva. Y además otra cuestión, no solo son los diputados y senadores los que votan una reforma constitucional, sino el constituyente permanente que está conformado por la legislatura de 32 entidades federativas. O sea, los congresos estatales aprobaron la reforma constitucional en materia de reelección consecutiva. Es más, los congresos estatales ya han registrado casos de candidatos y candidatas a la reelección consecutiva que lo han logrado y otros no. Lo mismo en todos los estados de la República ha habido presidentes municipales candidatos a la reelección consecutiva. Sí. Ahora dime, Dulce María. Estoy hablando con Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dime, ¿cuántos diputados crees que se vayan a buscar la reelección? ¿Tienes una idea? La verdad es que no, porque recientemente el presidente de Morena, nuestro compañero con licencia, Mario Delgado, invitó a todas sus compañeras y compañeros, que son 252, a buscar la reelección.
Dijo Claro. que ellos, entonces es más de la mitad de la Cámara la que estaría en esa condición. No sé finalmente cuántos también acepten la invitación de su partido, no solo de Morena, de cualquier partido. Porque Dime, Dulce. la reelección consecutiva, Joaquín, es un reto, ¿eh? Es Sí, someterte al electorado y decirles, oigan, creo que tengo suficientes méritos, he trabajado muy duro, ¿verdad? Y quiero que ustedes me vuelvan a refrendar su confianza, ¿no? O sea, me refrenden su confianza. Sí. Oye, Mario Delgado, que es diputado con licencia, ¿él puede buscar la reelección o no? Sí puede buscar la reelección, tiene el derecho, ¿verdad?, para hacerlo. Igual que todos aquellos que hayan ejercido, bien sea como propietarios o suplentes que entran a ejercer el cargo, tienen derecho a buscar la reelección consecutiva. No es el caso de los suplentes, porque los suplentes no han ejercido el cargo, para ellos sería su primera elección. Ahora dime por último, ¿cuándo empiezan las campañas? Bueno, que ya empezaron, sí, pero vamos, formalmente. A ver, las campañas empiezan el 3 de abril, Joaquín, y se prolongan hasta creo que es el 3 de junio o 2 de junio. Sí, porque la elección es el día 6 de junio, domingo 6 de junio. Sí, 3 Entonces, días antes. Lo que empieza el 23 de diciembre son las campañas internas de los partidos políticos, lo que conocemos como las precampañas. Los partidos políticos, de acuerdo a su normatividad, unos tendrán precampañas, otros no las tendrán, de acuerdo a los procedimientos que vayan a utilizar, que por cierto ya deben estar registrados en el Instituto Nacional Electoral. Ahora, ¿qué tratamiento le van a dar cada partido político a aquellas diputadas y diputados que busquen la reelección o que el partido político pretenda que sean candidatos a la reelección? Eso cada partido lo va a tener que definir y lo va a tener que comunicar, ¿no? Porque, fundamentalmente la razón de la reelección consecutiva, que conste, Joaquín, consecutiva, porque la reelección en el Congreso ha existido de siempre. Sí, lo sé. Aquellos despectivamente llamados chapulines, que eran senadores y buscaban ser diputados y viceversa. O sea, nunca, por cierto, Joaquín, se puso como exigencia la licencia para poderlo hacer. Algunos legisladores que hacían campaña, por ejemplo, siendo diputados para el Senado, ellos voluntariamente solicitaban la licencia para hacerlo, pero no es requisito constitucional. Eso es lo que es fundamental de preservar, porque la reelección también tiene ese otro componente, que es la continuidad del trabajo legislativo. No podemos permitir que se vulnere esa obligación constitucional en esta legislatura. Bien, Dulce, pues te mando un abrazo, te aprecio mucho que me hayas contestado desde Mérida, tu tierra, te comes algo por mí y te mando un abrazo, a ver si me traes una hojaldrada de esas de la panadería ahí tan famosa. Eso, una hojaldra, te la voy a llevar pero de Lili, ¿vale? Ándale. Gracias, no era broma. Mucho gusto. Gracias, Dulce. Un abrazo. Que estés muy bien, Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.